No, yo pensé que me iba a ofrecer no sé, venderle ollas o así. Yo le dije, no, quiero que me ayude con algo. No, esto está más chido. Sí, porque un profesor así me dijo. Y yo de no. Sí, no. Ese tema no. Royal Prestige. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos y a todas que nos escuchan en Spotify y nos ven en YouTube. Hoy nos encontramos en un episodio más de su podcast Pápalo con Alaya. Nos encontramos con mi buen amigo Franco. Hola, ¿qué tal? Saludate. Y su servidor Eliezer Isaac. Y nos encontramos pues en Café Viajante. Una vez más. Una vez Viajante nos abre sus brazos y nos recibe. Y bueno, un cafecito rico. Nos encontramos con un muy buen amigo que los caminos nos encontraron de nuevo. Se llama Beto Coronado, para los compas, Betún. Para los compas, y Betito, Alberto. Es un placer presentarlo. Hola, soy Roberto Coronado. Y ya bueno, aquí en el Café Viajante con la invitación de Isaac y todo su equipo de su nuevo podcast. Cuéntanos, ¿qué estás tomando ahorita? Ahorita me pedí un capuchino para empezar. ¿Fan del café? Sí. ¿Sí? ¿Cómo decir? Sí. Fan, Sí, ¿por qué no? fan de los capuchinos, al parecer le gustan, se le dan a los capuchinos. Bueno, y hoy nos encontramos porque realmente es una historia de éxito, todo lo que ha hecho, el camino que ha transcurrido, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y para empezar, cuéntanos, Beto, ¿quién es Beto? Bueno, no sé, podrá describirme una persona que siempre está buscando superarse, que medio se estanca ahí de repente en cuestiones de que no logro rápido lo que quiero, pero creo que ya los años me han dicho que todo es un proceso y ahora lo estoy disfrutando ya con más madurez. Y siento que me ha dado más resultado disfrutando lo que estarme exigiendo, porque es muy... Bueno, yo veo que mucha gente ahora que todo el mundo quiere un negocio y todo eso. Que todo el mundo quiere emprender, ¿verdad? Exacto, es como que está bien, eso es una de las cosas que yo digo que está bien porque yo así empecé, o sea, yo no sabía, no tenía pies ni cabeza en qué tema iba a hacerlo, Ajá, pero tenía las ganas. Pero tenías la idea, tenía las ganas. Tú sabías que querías hacer algo. Sí, quería ser parte de, y creo que una de las cosas que más me fortaleció fue cuando me encontré ser parte de un proyecto. Y creo que eso fue lo que no sé cómo describirlo, me sentía sobrado y eso me hizo, sobrado porque encontré que podía. Ok, entonces dijiste, esto es aquí donde soy, o sea, Ajá. Lo encontraste y dijiste, esto es lo sí, que encontré, te digo, yo cuando toqué esa parte, Ajá. yo me sentí, sabía el poder del puedo. Okay. Entonces, había cosas que no sabía, pero decía que sí. Pero ya con esa confianza... El famoso Ingesu. Sí, Ingesu, madre. Oye, no sé, pero Ingesu. Oye, pero ¿cómo cambiar esa parte de la mentalidad de un no puedo a decir sí puedo hacer las cosas? O sea, Pues, como esa parte de... Porque supongo que entraste como en conflicto de saber, o sea, sí. las puertas se me cerraban y todo, y de repente cambiar y decir, ok, o sea, Ajá. me las veo negras, la verdad, pero lo voy a cambiar. O sea, Mira, yo tenía muy claro que iba a ser abogado. Okay. O sea, me gustaba mucho. porque es abogado en derecho. Ajá, Hay soy que- abogado. hay que recalcarlo. Mi ejemplo lo veía en casa, mi papá que se dedicó toda su vida, desde que inició la carrera, él ya estaba en notaría, ya estaba en registros públicos, ya estaba en municipio, ya estaba... O sea, él se dedicó, entonces Digamos yo veía... Que tú ya tenías como esa idea de cómo... Ajá, desarrollar una y cuando él me carrera. platicaba su proceso, y a veces platicaba cómo resolvía, bla, bla, bla. Entonces Ajá. me gustaba el tema, pues me gustaba. ¿Te apasionaba? Pero yo tenía la espinita que yo decía, ok, yo quiero hacer eso, pero yo quiero un poquito más, algo Pero más, quiero algo más. más chido, ¿no? El ejemplo que yo le platicaba a Carla, Carla. Nuestra productora.
que un ejemplo, en ese momento, yo decía, el pan Bimbo. O sea, como un oficio de panadero, lo que soy Bimbo, ¿no? Yo decía, yo quiero algo así, yo decía algo así, pero no sé en qué. Yo quiero llevarlo como a algo grande. De algo pequeño a después algo grande. Yo, entonces traía como que esas pinitas, pero decía, pero ¿cómo, no? Por ejemplo, lo que es el TEC de Monterrey también, por ejemplo, es una escuela, pero lo que es el TEC de Monterrey, ¿no? ¿Cómo empezó y cómo...? Lo que es, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, yo quiero ser algo así, ser parte de algo así, pero yo no sabía en qué. Pero buscaba, siempre estuve trabajando, digo, yo tuve muchos trabajos. Yo creo, puedo decir como el de los primeritos, digo, yo estaba en administración en la agencia de coches de Honda. Y yo traía la espinita, bueno, estaba que con pues papeleo, todo esto, aburridón, pero de repente como que yo quería vender coches y sí, y logré una venta ahí como que... Empezaba. Ajá, pero yo siempre tenía esa chispa, pues, esa chispa. Como buscando algo más. Ajá, exacto, o sea, no el dinero, porque eso es muy importante, o sea, cuando tú trabajas o cuando estás en ese proceso de búsqueda, como que ya no es tanto el dinero, es como de decir como algo que me llene. Ajá, como la satisfacción de decir, esto lo hice yo, de mi cabeza salió. Entonces, y se está plasmando, ¿no? Es a lo que me refiero. Yo no sabía en qué, pero yo ya estaba en busca. Sabías que ibas a hacer algo. Y a lo mejor ese tipo de situaciones fue cuando me empezó a decir que sí podía, ¿no? Se podía. Y me acuerdo cuando también estuve en una de las anécdotas también, cuando estuve en un tribunal en la sala regional de San Luis Potosí. Okay. Una vez salí a la 1 de la mañana del tribunal y a la mañana, bueno, al día siguiente tenía que regresar a las 9, pero ya estaba cansado porque venía del tribunal y escuela. Entonces ya estaba un poquito... ¿Hacías las dos cosas? Sí, sí. Okay. Entonces haz de cuenta que ese día que salí a la 1, yo me acuerdo que yo me dije, no sé en qué vaya a acabar esto, pero tengo que esforzarme, o sea, desvelarme, bla, bla, bla. Y ese tipo de cosas fue como que hoy en día sí puedo decir, ay, pues qué bueno que lo hice, porque en ese entonces pues cobraba como becario, o sea, sí, claro, bien ahorcado, y los fines apoyaba, en San Luis apoyaba a una inmobiliaria de una tía y pues ahí de comisiones me hacía, sí, ¿no? Que muchas veces, que por ejemplo, estos trabajitos que empiezas a obtener en la universidad o como de a poco, fuera, que dices, oye, pero es que no sé, no le veo como mucho futuro, pero al final te terminan literalmente fogueando y aprendes un montón que te ayuda como para ahora sí el proyecto o alguna idea que tú traes como en mente, que la empiezas a desarrollar. Dices, pues mira, todo esto, mis desveladas, me las aprendí en el trabajo que no saqué mucho, pero pues le aprendí estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya te digo, o sea, como que ese tipo de proceso, digo, que eso de cobrar muy poquito, ajá, sí. Salir tarde, levantarse temprano, todo eso, es difícil, sí, da bajón. Sí. Y más, por ejemplo, tenía un roomie que le depositaban cada semana y vamos a sacar, no, es que no puedo, güey. No te alcanzaba el día. Sí, es que o salgo o como, mi estimado. Sí, no, entonces, ¿de qué te veo? Ni una ni otra. El famoso, no, échate uno por mí. Ándale, no, sí, entonces como que ese tipo de cositas como que, ay, pero también la parte positiva decía, no, tengo que aguantar porque al rato voy a salir más. Al rato viene lo bueno. Sí, entonces haz de cuenta que todo ese proceso, sí fue duro, lento, pero creo que, pues, si no lo hubiera hecho, no valoraría lo que yo tengo. Claro. Pero bueno, te digo, y lo que descubrí todo en ese proceso cuando caí en el tema de energía renovable. Ahí es donde descubrí digamos, lo que me llenaba, porque ahí es para hacer un proyecto, el que sea, tienes que apoyarte de todo, de gente que sepa de números, no sé, de cocina, no sé, de lo que depende del proyecto. En este caso de energía, pues yo conocí topógrafos, geólogos, ingenieros civiles, no me acuerdo cómo se llama, también abogados, por ejemplo, de firmas de Ciudad de México que... Pero especializados como en ese tema. Exacto, o sea, como que... Entonces, no, pues yo en esa época, las ganas esas que te digo, las canalicé ahí y no, me comporté como una esponja, por así decirlo. Claro. Absorber todo lo bueno. Sí, y cuando llegó un punto en el que me acuerdo que estábamos con una empresa que se llama El Jabal, tenían su abogado y daba
Saludos al Él Jabal. era... más o menos, o sea, ¿Los tres? los tres. Tenían un abogado con especialidad en energía, pero ya llegaba un punto en el que ya yo sabía un poquito más, porque el hecho de llevarlo a campo, pues él lo traía de escritorio, pero yo de campo, entonces varias cosas que platicé con retroalimentación con él y todo eso, pues fue como que dije, claro, sí sé. Sí, te das cuenta de que... Sí, ándale. Que iba por ahí. Sí, entonces eso fue como que, digo, fue muy padre todo Pero a eso. ver, platícanos, entraste a esta empresa que nos dijiste. Ajá. Y dijiste, ok, esto es lo mío, lo de energías es mío. ¿Y cómo ahora que dices, tengo esta chispa, cómo digamos, juntaste lo que encontraste tu nicho, ahora de que yo quiero crear cosas? ¿Cómo empezaste? Sí, ¿cómo inicia? Cuéntanos, ¿cómo inicia Mira, esta te digo, inmersión? vuelvo acá al primer trabajo que te comento, en la administración acá en Honda. Una tía me habla una tarde, como a finales de 2015. ¿Casual? Sí, una llama me dijo, oye hijo, ¿me apoyas estamos buscando para una empresa terrenos con estas características Ok. para renta para paneles solares? Ok. Ok. Te digo, yo cuando allí en Honda, pues que andaban que en las ventas y todo eso, y yo dije, pues Que una no venta vendían más. los carros, Yo sí. lo veía así, una venta más. Te va, me la fleco. Sí. No, pues te digo, de inicio dije, pues mi compañera ahí en Derecho, su papá es presidente ejidatario, y luego le pregunté, oye, 100 hectáreas con estas características, bla, bla, bla. No, pues dile, mi papá. Y me senté con el señor y todo. Sí le interesaba, pero el problema era que no eran de él todavía, eran del papá, del ok. señor. Ok. Entonces me dice, no creo que te lo rente, pero dile a mi compadre, no sé qué, y me senté con su contacto, y fue mi primer contrato firmado. Ok. Entonces, de ahí lo que hice, prospectar en todos lados. En ese entonces, pues, va a sonar bobo cómo lo prospectaba, porque eso hasta impresionaba a los empresarios, porque yo lo hacía a través de Facebook. Ok. O sea, yo prospecté en Chihuahua, Hermosillo, Aguas, San Luis, que casi todo el país. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo lo que hacía, ¿Cómo le haces? Ajá. ponía, por ejemplo, yo lo que veo, que ponía las palabras o el anuncio perfecto, por así decirlo. Ok. ¿Cuál era? O sea, solicito terrenos con tales características. Más informes, mensaje. contacto. Porque pues sí, era un tema como Tal que cual, tú decías, si ponías números van a decir, es una estafa, bla, bla, bla. Aparte, creo que si pones el contacto se pone un poquito más formal. Entonces, Bueno, ya hablando, ya les ¿cómo fue su explicaba, número? mire, es para esto, bla, 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 la renta es tal, bla, bla, bla. Entonces ya era diferente, pero así es como desde Zacatecas, digamos que me expandí. Órale. Te digo, yo creo que en esa final de 2015 a abril 2016, pues no sé, te puedo decir como unos 20 prospectos. 20 ¿Todos a través de Facebook? todos, casi todos. ¿Sí? Y de esos, pues te digo, yo la verdad lo veía así primero de que conseguía terrenos, así, pocas palabras. Cuando en abril viene de esta empresa de Aljabal, viene uno de los socios mayoritarios, y fue uno de los empresarios que al día de hoy que he conocido, que más le he aprendido, porque en ese viaje nos aventamos 15 días fuera. Ok. Platicaba y me decía, no, tú vas bien, tú vas bien, Tiempo, ¿cómo lo pero estás haciendo? Bla, bla, bla. ¿cómo inicia esa relación? O sea, con A través de la inmobiliaria. A través. Él Ajá. llegó y te dijo, oye, O sea, es que él tenía el trato con mi tía de la inmobiliaria. Ok. Mi Era tía el me dice, contacto, ok, yo te junto a este modelo de negocio, ayúdame, ¿no? ¿Y él llegó? Porque a él le pedían pues toda la república, ¿no? Sí. ya. Ella consiguió sus terrenos, yo conseguí los míos, y te digo que como yo se consiguió varios número. prospectos, Se dijo, entonces muchacho está entonces este vendiendo cuate mucho. dijo, Le ok, él es de Córdoba, de España. Ok. Vino de allá, lo conocí Se en ese reunieron. viaje, y en esos 15 días, le platicaba a tu compañera Carla también, que ahí es donde Saludos a Carla. donde me di cuenta que el dinero se hace con ideas, porque, bueno, con ideas, Ojo. y bueno, porque haz de cuenta que él me dice, yo empecé como tú en la carrera, pero yo de 24, yo tenía ahí 10 y 18. Ok. 18, todavía Todavía tenía no 18. iniciabas la- Apenas iba a cumplir 19 ese año, Apenas 2016. empezabas la universidad. de alguna Ajá, forma. sí. Ok. Entonces haz de cuenta que él me dice, no, pues estás muy Wow. chavo y la chingada, y ya tienes tantos prospectos, con que cierres 2, 3, dice,
pues te es tanta lana, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, no, pues sí, ¿no? Y yo tenía, y en ese entonces, ese chip, Mucho dinero. en ese entonces yo tenía el chip de que, no, pues ya me compré un coche, la casa, bla, bla, bla. Sí, a gusto. Entonces yo tenía ese chip en ese entonces, pero en esos 15 días... Realizarte. Sí, ya entonces en esos 15 días, pues yo vi muchas cosas que los hábitos de este cuate era otro rollo. ¿Cómo? O sea, era una persona común, de que cotorreabas muy padre y todo, Ajá. pero, por ejemplo, a la hora de la levantada siempre me ganaba. ¿A qué hora se O sea, levantaba? 7 de la mañana, 6 de la mañana. Puntual ya Pero, estaba. por ejemplo, a veces por ejemplo, en Chihuahua, cuando nos aventábamos de Chihuahua a Ojinaga, eran como unas 3 horas, pero nada más era a hablar con el cuate y regresarse. Pues ya regresábamos noche y luego levantarse a las 6, pues, como que, ay, cabrón. Sí. Y siempre me ganaba, ese güey tenía así. Entonces, O sea, puntualito. sí. tenía hábito ya Entonces, de como que levantarse temprano. yo me acuerdo que yo en Chihuahua, yo decía, no, le tengo que ganar, porque ya llevaba ya una semana y me ganaba, y yo decía, no, ya le tengo que ganar. También para la hora de la comida y el ejercicio era muy... Estricto. Sí, Muy- y me le pegaba, pero decía, no, este güey me gana. Tú ya bien cansado, yo no. Pero, y eso sí, también se daba su Corriendo por la espacio. sierra. O sea, aparte de la chamba de que hay que checar la papelería, el contrato, bla, bla. Y luego se sentaba aparte, pues, a hacer sus cuentas, sus correos, bla, 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 pues, cosas personales, pues. Su trabajo. Sí, ¿no? sí, Por sí. así decirlo. Y no fallaba y decía, no. Y yo en esto todavía no tenía ese como hábito, ¿no? Yo digo, en mis tiempos libres ya antes echaba flojera y la chingada. Sí. Pero viendo eso yo decía, órale, no, pues, está padre. Entonces volvía a ese sentir de ganas. Yo empezaba a ver este tipo de gente y decía, órale, no, qué padre. Y luego cuando fuimos a Torreón, también uno de los proyectos, bueno, terrenos de allá, conocimos a otros empresarios que eran concesionarios, dueños del Hotel Marriott, igual, ¿no? Y ahí la diferencia, pues, de sentarse con propietarios de terrenos, pero que son de negocios. Ya establecido. No, Ya está es muy que diferente. era muy diferente la negociación. Claro. Y ese tipo de roces, no, yo también decía, órale, ¿no? Órale. Y aprendí un chorro. Digamos que fueron 15 días. Esos 15 días que cambiaron tu vida por completo. Entonces, cuando regreso a Zacatecas, yo opto por irme a San Luis, que allá estaba la oficina de la inmobiliaria. Ok. Entonces, ajá. Ok. Entonces, haz de cuenta que yo digo, ok, ya tengo tantos terrenos prospectados, ya unos ya firmados, que se ven viables, bla, bla, bla. Tanto dinero, yo ya lo traducí en dinero. Entonces decía, ok, y ahora me quiero enfocar ahora en mi carrera, desarrollarla un poquito más, pero ahora en San Luis, ¿no? Y me fui a San Luis y el primer año estuve en un despacho de un tío mío, hermano de mi papá. Estuve un año y litigamos, pero él llevaba mucho el tema penal y ahí me empapé un poquito más de proceso. Cuestión del jurídica, proceso. más Ajá. que nada, ¿no? Sí, pues litigación y ahí aprendí, ahora con esto de conocer este tipo de gente, bla, bla, agarré un poquito de confianza. Entonces en los juzgados pues no sabía 2, 3 cosas y no, pues sí, esto y el otro y sí, o a veces que mi tío me decía, oye, ayúdame, métete conmigo acá al penal y que te firme, voy a citar a fulano y que tú pásale esto para que te firme. O sea, tú buscas la firma. Sí, pero pues ya lidiar con otro cliente, por así decirlo, Ya era diferente. otro usuario. Claro. Pues sí. Entonces, ese Perfecto. tipo de cositas empecé a forjar carácter. Pa. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, allá en San Luis, donde están los juzgados civiles, la ciudad judicial, había un juzgado, no me acuerdo cuál, pero por ejemplo, cuando tú no sabías pedir un expediente, cosas Sí, básicas, Simple. había un cuate que te echaba carrilla y yo me ponía bien nervioso en la fila ya cuando me iba a tocar. Y yo veía al cuate de adelante y escuchaba como decía, ok, ya me acordaba, ok, me dijo tal número. No, pues así esa. No, sí, tenga. Y yo, ay, Jesús. Ay, me salió. Ándale. dice. Entonces, también ese tipo de cosas me fui soltando. La clave fue soltarme. Poco a poquito. Entonces, haz de cuenta que ya esas cosas. El segundo año en San Luis empiezo a meter currículum en los tribunales. Ok. Y al tercero le pego y entro al tribunal fiscal, a la sala regional de San Luis Potosí. Ya habías dejado de lado la parte de... Porque es que como digamos que ya... Pero pusiste como tiempo, no. Ok. Como haz de cuenta que se firmó el contrato y con ese contrato se empiezan a tramitar permisos. Ok, mientras... Ajá. ok, listo. Sí, mientras se tramitaba el permiso, tú. Ajá, seguías con la exacto. parte Por eso les decía que dije, ok, ya hice esto, ya digamos, ya lo encaminé y ya no es de estar ahí.
Había proyectos que sí tenías que estar ahí. Digamos que ya está avanzando solo, Ajá, mientras exacto, avanza solo, exacto. yo Me sigo lo de mi carrera, Ajá. de tajo. Entonces, Ok. bueno, y el Buen primer, timing. aunque el primer año cuando estuve en el despacho, de repente sí tenía que ir a ver cositas del proyecto. Sí, Claro. haciendo. Cuando empecé, y ahí es, bueno, cuando les hablo de proyectos ya encaminados, les hablo de Calera, Ok. les hablo del proyecto de Aguas y Hermosillo, que son los proyectos que no tuvimos tanto problema. Bueno, el de Aguas entre comillas, que sí hubo un poquillo Digamos que de salieron problemas. rápido, ¿no? Ajá, salieron rápido, exacto. Pero lo que fue Pinos y Degollado, en ese primer año en San Luis sí tuve que hacer 2, 3 viajes. Por ejemplo, en Jalisco tuve que ir un tiempo. Pero igual, o sea, muy poco, no hablo mucho, no fue tanto, no fue Unos tanto. días. El tiempo. Y el segundo año ya en el tribunal, duré como unos 6, 7 meses más o menos. Ok. Ok, Pero ya al final de esos meses me decía, bueno, estos empresarios de Aljabal me decían, oye, te necesitamos en el proyecto de Jalisco porque hay mucho tema de intestado, de agravames, entonces tienes que ir con los propietarios y decirles, oiga, ya tramítelos porque necesitamos firmar ya un contrato para poder tramitar, si no, no vamos a alcanzar a licitar. Ok, entonces yo empecé a valorar, dije, ok, porque ya en el tribunal ya me ofrecían el contrato, pero de archivista. Sí. Entonces echando números yo decía, ok, pues acá, ¿Me va bien aquí o sí, pero yo decía, acá es, sí es constante y acá es Sí, hacer justo. un colchoncito. Sí, es que pusiste en balanza de que, oye, Sí. esto es más seguro, es constante como lo Ándale, dices, ándale. Y lo otro, pues, y digamos ahí que fue, ya ahí está fue un jalando. dilema. Y luego más, porque déjate digo, ya eran 2 años, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo ya traía la presión de mi familia que no te pagan, que ya te estafaron, que, por ejemplo, tenía primos que me decían que tus negocios de castillos de arena, que, oye, y tus negocios de terrenos, así. Después, De que, y tu sí, estafadora. así como que medio feo el comentario. Sí, claro. Y por ejemplo, en mi papá, que era pues, funcionario de toda la vida, pues sí, como que también me decía, oye, pues, ¿qué onda, no? Sí, Nomás pues, no me dejes el no, estudio, bla, bla, Como bla. que esto se ve medio chueco. mijo. Sí, Aguas. sí, siempre él tenía La esa típica visión, ¿no? frase que, El panorama "Ay, no". jurídico lo tenía así de que, oye, piensa en esto, bla, bla. Sí, claro, claro. Entonces fue un dilema muy grande, pero yo dije, no, sí, me voy. Y me fui, me empecé a ir al proyecto de Jalisco. Entonces haz de cuenta que ahí tuve también otro problemita, porque yo estaba estudiando. Ok. Ok. Entonces yo lo que hice, ya tenía 1 año y medio, pero la ventaja que tuve es que con los profes, casi todos me veían en el juzgado y sabían que andaba en el tribunal. Te ubicaba. Ajá, entonces yo le dije, oiga, pues echaban un paro. sí, yo le dije, oiga, pues hablé con ellos, le dije, oiga, tengo este proyecto y ya lo tenía encaminado, pero ahora pues me está solicitando tiempo, pero pues me tengo que ir 1 semana. Entonces haz de cuenta que empecé a campechanear 1 semana de escuela y 1 semana al proyecto. Qué lindo. Y me la empecé a rifar así. Pero pues sacaba mis tareas y solo así, güey. O sea, no dejas la universidad. No. O sea, era como No, estar ahí. Entonces haz de cuenta que ya empecé ahí con eso y pues no, ya me andaban pisando los talones mi papá, sobre Sí. todo, ¿no? Y mis Sí, papás. Porque fíjate, era ¿Qué te decía proyecto. tu papá ahí? Es que era el proyecto, que era la escuela. que no, pues que qué tu onda. papá. Sí, o sea, Eran como las tres no, cosas. no, sí, no. Entonces haz de cuenta que sí estaba medio complejo. Y más por el tema mental, ¿no? Porque también yo decía, a veces decía, pues es que si no me pagan ya valió. Ajá, sí. Pero y la otra y el contrato en el tribunal y o sea, ya. Sí, pero luego piensas, pero Pues, no, ajá. si me pagan. Ajá, pues, sí, ¿no? sí, ya cuando me paguen, eso me decía mi mamá. Idealizarte. Ya O si sea, te pagan, no, ya vas a ya ver. lo hiciste. Ya el que te dice que los castillos de arena, ¿qué onda, no? Mira, ahí están. En Cancún se los hago y todo, ¿no? Así. Entonces, entonces haz de cuenta que un dilema muy, pues muy fuerte. sí. Pues haz de cuenta que tiempo, en algún punto, o sea, te dio como el bajón de decir, ¿sabes qué? Ya lo quiero dejar aquí. sí, porque, por ejemplo, uno de mis amigos que vio este proceso, Ok. que también uno de mis mejores amigos se llama Rubén Hernández. Ese güey, como era mi compañero de cuarta allá en San Luis, Ah, ok. él es de aquí también, pero vive allá. Él veía cómo llegaba que del juzgado y le platicaba y luego el proyecto y no, el güey decía, no, está. Y él era también de las personas que me creía. Ese güey sí me decía, no, güey, Dijo, algún día va a sé. pegar eso. Sí, y aparte como él está estudiando ingeniería industrial, entonces él, cuando le platicaba decía, órale, no, Se emocionaba contigo Sí, exacto, también. porque como que
Pues sí, era un Entendía- tema. Entendía cómo Ajá. estaba relacionado. Iba por el mismo Se le hacía camino. como interesante el tema, ¿no? Y entonces como que... Pero yo le decía, oye, güey, pero pues, ¿qué onda? No me pagan. Y luego ves cómo ando batallando aquí, bla, bla, bla. Porque también, déjate digo, cuando me fui a San Luis, mis papás no estuvieron muy de acuerdo, güey. Entonces, haz de cuenta que me castigaron, decían, no, pues ten 500 y ahí te... 500 semanales y tú generas. ¿Y lo demás? Bueno, 500 semanales y me pagaban la renta del Ah, ok, departamento. ok. O sea, sí me Pero hacían ya paro. pa- Pero ya de lo demás, De que tus gastos, comida y todo lo ajá, demás. sí, o sea, pues los 500 de comida por semana, de, órale, tu alacena. Pero, por ejemplo, en el despacho, cuando el primer año en San Luis, pues de repente me pagaban así que mi semana, mi gasolina a veces, entonces ya era como de ganancia. Y de repente, en la inmobiliaria los fines, cuando 2, 3 casas que rentaba, pues gastos, comisiones, pero ahí era el dilema, o salgo o como. Sí, sí. Entonces, pues tampoco disfruté. Una o la otra. No disfruté así que tú digas, puta, mi vida de foráneo, como todos lo pintan, no, Porque no. Mi vida de no fue así. soltero en otro estado. Pues, Pero estuvo bien porque, te digo, la verdad Creo no- que eso te formó sí, carácter me también, formó, puede ser. o sea, pero te digo, no, sí fue muy importante eso. Y bueno, ya cuando te digo que decido empezar seguirle con el proyecto de Jalisco, con el dilema de que yo llevaba 2 años sin pago de los españoles, Ajá, sí, sí, sí. entonces, y yo también ya empecé Qué como que, difícil. ¿qué onda, no? Pero bueno, Pero empiezo... pero ¿cómo se cerraron? O sea, esos proyectos al final, ¿cómo se cerraron? ¿Cómo fue lo de que Ok, se te ok. pagaran? A eso voy. Ahí te va ahí va lo bueno, ahora sí. Espérate, Franco, ahí va. Eso es Cuando yo empiezo a ver que pues estos cuates nomás pedían que ya acabara el proyecto, pero los otros proyectos que ya estaban, pues no soltaban, pues yo decía, ok, pues no sé qué va a pasar, o a veces el tema de dinero a veces era como, pues sí, es incómodo, ¿no? Y sobre todo, pues Decir, ahora ¿cuánto sí me que va a para... tocar? Sí, exacto, pero pues se tocaba, no, ya pronto, que no sé qué. Entonces haz de cuenta que el concepto de pago era para inicio de obra. Entonces el desarrollo a veces son como 48 meses. Sí, es lento. 24 meses, perdón, 24 meses. 2 perdón. años, sí, ya lo 2 años y luego ya. Entonces haz de cuenta que, pero de todos modos había 2, 3 cosas que no me gustaban. Entonces lo que yo, en una reunión, la confianza que yo empecé a tomar con ellos, la mancuerna que empezamos a hacer de trabajo, me empezaron a soltar más responsabilidades. Por ejemplo, una vez me dijo, oye, va a ir el inversionista a Calera. Puede decir, porque nosotros tenemos una reunión en Guadalajara, no sé qué. Todos modos va a ir un compañero, no sé qué, pero tú que llevas más el tema de Calera. Pues, chécalo. Ajá. Y yo le decía, pero con el inversionista, o sea, era mi primera reunión. O sea, ya te empezaban a digamos contar. como ya, Fuerte, seria, exacto. O sea, ya ahora sí ya no era el de los terrenos, no, ya otra cosa, Era ¿no? el billetudo, por así decirlo. Sí, o sea, ya era, ahora sí que desde de gestionar el terreno, permisos, ahora ya de que el inversionista decía, ¿cómo va el proyecto? Ya. Entonces, entonces haz de cuenta que parece chiste, que lo platico, parece chiste, pero es anécdota. Yo en una mesa estaba sentado con 2 japoneses, un español, un venezolano y una mexicana. Ellos eran inversionistas. Eran el equipo de inversionistas todos. En un avión, no. No. Todavía no. Sentado a un costado de uno. Ya estoy cerca. Entonces haz de cuenta que platicábamos, me preguntaban, eran temas del proyecto. Oye, Claro. ¿ya vieron este camino de quién es? No, que sí, que esto es común, bla, 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 cosas así. Entonces estuvo padre, fue como una experiencia padre, pero el hecho de que te digan, oye, va a ir el cliente, el inversionista, pues ya es como Sí, que, ay, sí. caray, Ya no es no la igual. vaya a regar, ¿no? Entonces, ese tipo de roce también me dio más confianza y más carácter, ¿no? Más lo que yo llevaba de los juzgados, todo el rollo, pues ya también ya hablaba 2, 3 cositas de que no, que esto, el otro. Entonces ya como, este güey. Ah, sí le sabe. Exacto. Está chavo, pero le sabe. Entonces haz de cuenta que estuvieron muy padres esas reuniones y en una de las reuniones siguientes me acuerdo que ya era un ingeniero, ya era del equipo igual de los inversionistas, me dice, oye, pero tú cómo estás con estos cuadros? Le digo, no, pues yo soy colaborador, bla, 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 yo me encargo de esto y esto y me pagan por honorario. ¿Seguías con el ok. Jabal? Sí. Ok. Y luego me dice, no, pero yo ya estaba como un poquito molesto. Entonces ya aventaba como que, pues que no me han pagado. No me han pagado. Sí, de que no, pues trabajo así, pero no me pagan. Sí, o sea, como que, ¿qué onda, no? O sea, viáticos y eso sí. ¿Para cuándo? no.
Entonces me decía, ok, no sé qué. Y luego me dijo, oye, ¿y no te has dado cuenta que tú haces todo? Y yo pues sí. Y entonces se cuenta que ya, No esa pregunta me empezó a dar vueltas. ¿Hizo ruido? Me hizo ruido, exacto. Hizo ruido. Entonces yo me acuerdo que regreso a San Luis, porque todavía estaba en San Luis. Y en una clase que estaba acá aburrido, pues en la libreta digo, a ver, ok, tal día hicimos en tema ambiental tal permiso y tal permiso. Ok. Tema técnico, esto y esto. Tema esto y esto. Así O sea, empezaste a sacar como todo lo que... todo lo que conlleva el proyecto. Y luego dije, ok, ¿y ahora cuánto cuesta? Entonces en las siguientes reuniones ya me iba vivo. Y estaban los consultores ambientales y decía, oye, tal permiso, ¿cuánto cuesta? Pues tanto. Ya lo anotaba, ¿no? Y luego, oye, tanto. Ok. Entonces, digamos que yo ahí conocí hacer un estudio de mercado. Sí, claro. Te di idea para tener todo listo. En ese transcurso, cuando me vuelvo a topar con este cuate que me dice la pregunta de ruidosa, me dice, oye, pero... le empiezo a decir, oye, pues sí me moviste, ¿qué onda? Sí me moviste el tapete. Estoy haciendo esto y esto. No, sí, tú échale ganas. No sé qué. Me daban por mi lado. Sí. Porque ya también como que me decían, no lo va a hacer. Eran palmadas en el hombro. Entonces, hace cuenta que en este inter, en uno de los permisos que hago estatales, con Secretaría de Economía, que también es importante en este camino, conozco a un empresario que se llama Miguel Hernández Delgadillo. Es zacatecano, él es promotor de inversiones. Su empresa se llama México Conexión. Entonces, hace cuenta que el director de inversiones del estado de aquí de Zacatecas le sale una reunión urgente con el secretario y nos deja ahí solos. 3 horas. 3 horas. Ahí de Ajá. Entonces, como que el cuate me dice, oye, ¿tú trabajas aquí? Le digo, no, yo vengo por un tema aquí que no sé qué. No, sí, tienes que estar, porque si no, no te pelan. No, sí. ¿Y a qué te dedicas? Ya empezamos la plática, ya le expliqué, no, pues, que los terrenos. Muy casual todo. Los terrenos, bla, bla, bla. Pero no me pagan, ¿verdad? Ajá, sí, pero no me y este pagan. cuate, no, yo también así estaba, no te agüites. Ellos te van a pagar, te van a pagar. Te va a llegar. Y él me dijo, fíjate que mi historia es parecida a la tuya, porque yo me fui, dice, yo iba de cotorreo a China en un intercambio. Se fue intercambio ya. Ajá, se fue de intercambio, pero era a los 24. Entonces él me dice, yo me voy de intercambio y a mí me toca el tema de China, tercermundista, primermundista, ¿no? Sí, el cambio. Ajá, exacto. Entonces él empezó a ver cómo se movía todo y se regresa a graduar, dice que vende su coche, se va allá, consigue trabajo con esta misma empresa que estaba y se queda 9 años, dice. 9 años. Sí. Ajá, pero creo que los primeros años nada más está como un tiempo y no le renuevan el contrato, pero él de sus comisiones pues ahorra y empieza a gestionar sus propios clientes por su cuenta, ¿no? Y él lo que hace ahora es tiene sus mismos clientes de allá, ahora promociona inversiones, pero acá en Latinoamérica, ya no nada más en México, o sea, entonces ese tipo de también roces de ese tipo de empresarios, yo decía, ahí es donde me di cuenta, güey, que leer, porque yo antes yo decía, bueno, ¿por qué dicen que leer ayuda, no? Yo decía, pues, ¿qué onda? Pero cuando conocí ese cuate, no, pues yo decía, ay, güey, es que... Sí, no, es fuerte, ¿verdad? Sí. Yo decía que yo tenía ganas yo decía, ok, ya llevo este camino recorrido, la he hecho, y yo lo he dicho, las personas que he conocido, los temas que he llevado, los proyectos que he estado, ha sido a punta de coscorrones. Sí, claro. Pero siento que ya preparándome un poquito más, La puedes hacer. sí, porque ahí saqué mis virtudes, me ayudaron mucho para ese camino. Pero ya también tenía que echarle ganitas a la lectura, a otras cosas. Entonces digamos que te empezó a entrar como la ganas o la idea de quiero hacer esto que estoy haciendo ya, pero por mi cuenta. No, porque cuando ya empiezo a desarrollar de que, oye, ¿cuánto cuesta tal permiso? Ok, esto. Es cuando yo, queda así plasmado, y cuando conozco a este cuate, pues veo que es una puerta, ¿no? Porque empezamos a hablar muy bien y compartimos números, entonces cuando yo ya veo que estos cuates pues sí se van a tardar para pagarme, digo, me animo a aventarme, ¿no? Es decir, y le marco, le digo, oye, Miguel, ¿te acuerdas de mí? Soy Roberto de secretaria. Ah, sí, que no sé qué. ¿No te conozco? Y me dice,
le digo, mira, yo pues traigo broncas con estos cuates, no sé qué, pero mi idea es desarrollar yo por mi cuenta, pero ¿cómo ves si me apoyas? Ya tengo todo lo que se necesita, números, todo. Ok, bueno, me dice, no, tráete números, pero yo quería aún así que alguien me revisara. Sí, que te estuviera. Porque yo decía, ok, yo no sé de números, o sea, en cuestión para cerrar un trato de financiamiento, no sé nada de eso. Entonces yo me decía, ok, tráete, ya cuando los números estén, vienes. Yo te ayudo, ¿no? Entonces yo lo que acudo con de mi generación, amigas de mi generación, que eran coco. Sí, sí. Entonces yo les digo, oye, ayúdame. Dicen, no, es que no tengo experiencia, es que está muy... No. Yo les decía, si se hace, pues te vienes a mi equipo. parte. No, te vienes a mi equipo de que tú administras. No, que no sé qué. ¿Y luego te ayudaron o fue como...? No, me dicen, ¿y por qué no vas con el profe? Dije, sí. Busqué a mi profe de la prepa. Y cuando le voy y le presento y le platico todo este rollo... ¿Galicia? El profe Galicia. Profe, saludos. De entrada me dice, no, yo pensé que me iba a ofrecer no sé, venderle ollas o así. Yo le dije, no, quiero que me ayude con algo. No, esto está más chido. Sí, porque el profe así me dijo. Y yo de, no. Sí, no. Ese tema no. Royal Prestige. Y ya cuando le empiezo a decir, oye, es que mire, le empiezo a platicar el proceso, así, ya sabe, bla. Y le dije, pero mire, aquí está. Entonces me dice, lo que acabas de hacer es un estudio de mercado. Y le dije, sí, y me tardé 11 meses. 11 meses. Entonces ya me dice, ok, ¿cuánto dura el proyecto? Y ya me dice, proyectalo a tanto. Ok, ya, o sea, 2, 3 cositas que me ayudó. Sí. En junio del... ¿Te dio más idea de lo que ya tenías? Sí. Pues casi él plasmó, nada más me ayudó 2, 3 cositas como que estaban mal proyectadas, por ejemplo, que tenía que proyectarlo, sobre todo la cuestión de nómina, de proyectarlo el tiempo duradero del desarrollo del proyecto, ¿no? Porque a los tienes que pagarle a los técnicos, ¿no? Sí. O sea, consultores, pues es por trabajo, no había bronca. Entonces yo cositas así que se me escaparon, me ayudó. Entonces ya voy con el Miguel Hernández y le digo del proyecto, bla. Pero pues quieras o no, cuando ya le presentas a un inversionista, pues ya te preguntan muchas cosas. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar? O sea, las preguntas. Retorno de inversión. Entonces ya es otro tipo de roce. Cosas muy técnicas. Sí, entonces ahí yo batallaba. Pero, y aunque tú dijeras, es que yo hice el de carrera, no. Quieren más certeza. Dije, ok, está bien. Sí, poder invertir. Eso fue en junio. Ajá. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? No, y había salido la opción de también desarrollar en Colombia. Esto salió a raíz de que uno de una persona de mi salón en San Luis, yo me la traje aquí a una semana de paseo. Y le tocó varias reuniones del proyecto de Calera y nada más pues, se fijaba, no me decía nada. Y cuando se ve que... ¿Él estaba contigo en la universidad? Sí, estuvo un semestre nada más. Ok. Entonces, haz de cuenta que lo que pasa es de que como el presidente empieza a entrar, ya estaba como que el sector energético medio inestable, porque era, pues sí, su campaña o los ideales, todo. Sus ideales, pues quieras o no, sí empezó a mover acá rumores que ya estaban... Okay. Entonces, yo presentando proyectos a inversionistas con ese tema, o sea, estaba muy cabrón. Entonces, este cuate me manda una ley, me dice, oye, chécate esta ley, que tú que te dedicas a esa onda. Y ya la checo y checo que se empieza a abrir la reforma ya. ¿En Colombia? Ajá, se abre en marzo de 2018 y él me la manda los primeros del 2019. Porque cuando entra AMLO es en diciembre del 2018, ¿no? 18, sí. Ok. Últimos. Sí. Entonces ahí yo iba a ver a presentar un proyecto en Guadalajara, este cuate entra y valió chur. Sí, se paró. Todo. Que de 2 negocios tumbó uno, entonces dije, bueno, está también esta parte, ¿no? Todavía se puede. Entonces el problema, cuando me manda mi amigo esto, digo, cabrón, sí se puede, güey. Pues entonces digamos que tu amigo también buscaba como meter los mismos proyectos en Colombia. Ajá, porque él es su familia, bueno, su papá es empresario en Manizales. Ah, ok, ajá. Entonces todo esto lo supe ya después, porque nunca me platicó nada, ¿verdad? O sea, no tenías idea de quién era su papá, quién era su mamá, nada. No, o sea, fue muy casual todo. Sí, muy de compas, ¿no? Sí, o sea, como que ni yo le preguntaba ni él me decía, no, nada, todo tranquilo.
Entonces cuando me dice, oye, chécate esta ley, ¿tú qué te dedicas a eso? Ya lo checo. Digo, oye, se habló la reforma. Entonces yo le digo, entonces cuando yo voy a presentar el proyecto, entonces anexo también esa parte. Pero yo nada más anexo el desarrollo jurídico. Digo, mira, está México con esta vertiente de que ya no se puede acá, pero sí se puede aquí. Y está también en Colombia. Pero me decían, pero ya fuiste allá, la chingada. Le dije, no, está el estudio y ya tengo gente allá que me está apoyando. Así yo le dije, ¿no? No, es que necesitamos más certeza. Okay. No, ya en junio le dije, no, ya el otro mes me voy. Así le dije, güey, en esa reunión. No, sí. ¿Pero era seguro que te ibas o fue nada más? No, no era seguro, pero ahí te va por cómo le hice. Tanteo, ¿no? Entonces, cuando empieza en abril el proyecto de Calera, yo hablo con los clientes de Calera, del proyecto de Calera, y les digo, oye, allá para esto yo ya me regresé de San Luis. Ya me regresé de San Luis, sí, porque yo veía que pues estaba parado el tema, ¿no? Y yo mejor dije, no, ya va a empezar el proyecto de Calera y yo puedo agarrar ahí algo. Entonces yo hablo con los inversionistas y le digo, oye, dame oportunidad de ser del de comedor, servicio de comedor. Y me dijeron que sí. Y dije, ok. Y le dije, oye, también voy a abrir una inmobiliaria para todos los que van a llegar. Y así. Entonces me hice de 2 negocios de la nada. Sí, se empezaron a llegar, los empecé a acomodar en casas, bla, bla, bla. Agarré comisiones, una parte para invertir en el comedor y otra parte ya cuando me fui a Colombia. Me fui a Colombia una semana. ¿Con lo que ganaste? Sí, con lo que gané, así bien apretado, bueno, más o menos. Me fui una semana, gestioné, le ayudé, le dije a mi amigo, me ayudó a la gestión de todas las reuniones que tenía que hacer. Y prácticamente di con las personas correctas, hice todo la parte de, ¿cómo se llama? Jurídica, gestión. Sí. Entonces yo ya tenía ahora sí el proyecto. Todo el estudio. Ajá, exacto. Y la última reunión con esta persona fue en diciembre. Pero para esto, pues pasó la pandemia, todo, ya no pude ir. Ahora voy en enero, febrero, ya para empezar desarrollar proyectos allá. Y pues actualmente ya también tengo 3 comedores ahora. 3 comedores, esta parte de Colombia. Y pues ya. O sea, digamos que ya, para concluir esto, todo este camino que se te ayudó a desarrollarte, a conocer, crecer, y justo ahorita estás con tus comedores y tu inmobiliaria. Sí. Con tu primer proyecto en Colombia, por así decirlo. Sí. Súper bien. O sea, aquí creo que hay que rescatar cosas importantes. Te encontraste con la gente correcta. Ajá. El camino que empezaste desde irte a estudiar a San Luis te forjó un carácter. Sí. Eso te ayudó para construir lo que actualmente eres y el camino que vas a seguir recorriendo. Sí. ¿Sí? Sí, te digo, desde como el de inicio de la plática, esas ganas las pude aterrizar en ese tema y esas mismas ganas me llevaron a, por ejemplo, el camino de los comedores que nunca me imaginé. Sí, claro. Pero ahora los comedores son como un medio para mi fin, que es el Va a ser el escalón para... Exacto. Y te digo, de ese fracaso, de ese mal momento con de mis honorarios ahí pendientes, no bajé los brazos. No bajé los brazos, hice 2 negocios de la nada, de pura idea. Me conocí mucha gente que, pues ahora sí que... ¿No pensabas pues no, la verdad nunca. Y eso creo que al día de hoy pues me ha forjado mucho. Pues bueno, pues justamente ahí está como digamos la lección de vida, de que pues nunca te des por vencido, que sigas como tus ideales y por lo que te guste, lo que te está ahí, pues digamos, la espinita lo que te mueva. traes, Sí. y pues dale por ese camino. Y no es como que si te presentan otras cosas, pues no rendirte y pues No. darle dando, ¿no? Ya para digamos concretar tus sueños y todo esto. Pues Roberto, te agradecemos por estar aquí, por venir a platicarnos un ratito pues tu historia, tus cosas, cómo llegaste a esto, y pues mucha suerte, ¿no? Por todo eso. ¿Verdad, Isaac? Sí. Algo que tú quieras agregar, un mensaje que quieras dar como a los jóvenes de tu historia, para que puedas compartir y ellos puedan decir, o sea, a pesar de todo lo que me puede ir mal, puedo seguir. Pues creo que es una de las cosas que tienen que prever si quieren hacer un negocio o empezar. Una de ellas es que tienen que iniciar en lo que sea, en lo que quieran,
Y también a lo mejor no en lo que, a lo mejor piensan que va a ser de inicio eso que quieren y no. O sea, puede ser, o como por ejemplo mi ejemplo, ¿no? De que sí estaba en el tema energético, ahora en los comederos y ahora regreso al energético. Ya. Y sí llegó un momento en el que yo me desesperé, pero creo que los tiempos se han dado, ¿no? Digo, hasta se me atravesó una pandemia que yo en la vida que nadie hice. pensaba. Entonces todos estos meses también eso me atormentó. Entonces yo creo que una de las cosas es que inicien y que sean conscientes que, o sea, que no se deben de rendir. Sobre todo constantes, ¿no? Sí, tienen que ser constantes diario porque, por ejemplo, cuando se encuentran con ese tipo de gentes, de empresarios, de oportunidades, vas a dar con la gente y con la oportunidad cuando tú hagas el trabajo, cuando nadie te esté viendo, eso es cuando tú debes de trabajar, o sea, lo que sea, leer, empezarte a informar, a consultar con alguien que sepa, bla, bla. Ser conocedor en cualquier... O sea, tienes que hacerlo, ¿no? Nada más. Pues bueno, pues ahí está el mensaje. Nosotros pues nos despedimos, como casi todos los programas le decimos, nosotros tuvimos que hacer un podcast para ser escuchados. ¿Y ustedes qué están haciendo? Esto fue Bajo lo Colán al aire y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos.